Es probable que hayas sentido ese impulso íntimo, esa chispa que te empuja a soñar, a crear, a existir más allá de lo conocido, ¿verdad? Esa chispa es la clave genética 41, el punto cero del viaje humano, la semilla invisible desde la cual todo nace. No es solo un número en el mapa genético, es el primer latido del alma al decidir encarnar. En este video, exploraremos cómo esta clave no solo inicia el código de tu diseño humano, sino que también guarda el poder de transformar tus fantasías en experiencias reales, conscientes y significativas. Descubrirás cómo el deseo, cuando se sostiene con intención, se convierte en combustible evolutivo y cómo, en su expresión más elevada, te conecta con el siddhi de la emanación, ese estado en el que ya no buscas, simplemente eres, y desde ahí todo fluye. Bienvenido, bienvenida a despertar tu semilla interior. A ver, pensadlo un momento. En nuestro ADN hay un único interruptor genético que da la orden de comenzar. Es literalmente el punto de partida para todo. Hoy vamos a explorar la clave genética 41, ese codón de inicio que no solo construye nuestras células, sino que también es la chispa que enciende el motor de nuestros más grandes sueños. Y no, esto no es solo una forma de hablar, no es una metáfora y ya está. Vamos a ver cómo este interruptor biológico, este codón de inicio, no solo pone en marcha los procesos de la vida a nivel celular, sino que también es el punto de partida para los sueños, las ambiciones y la propia evolución de la conciencia. Pues bien, de eso va exactamente la clave genética 41. Es, tal cual, ese codón de inicio. De la misma manera que en la genética hay una secuencia que le dice al cuerpo, empieza a construir aquí, a nivel de conciencia, esta clave es el motor primordial, el impulso que nos empuja a evolucionar y a buscar siempre algo más. Así que vamos a adentrarnos en este codón de inicio genético. Fijaos, es como la puerta de entrada principal a todo nuestro código genético. Entenderla es entender cómo arranca el motor de la vida. Y lo que es más importante es aprender a pasar de simplemente tener el motor en marcha a dirigir de verdad el vehículo hacia un propósito real. Para entender bien su alcance, vamos a ver su ficha técnica. Fisiológicamente está conectada con nuestras baterías de energía, las glándulas suprarrenales, y está íntimamente ligada a otra clave, la 31, la del liderazgo. Pero el verdadero viaje, el camino que vamos a recorrer hoy, es esa ascensión desde la sombra de la fantasía, pasando por el don de la premonición, hasta llegar al estado más elevado de todos, el siddhi de la emanación. Como siempre, todo viaje de comprensión empieza en la frecuencia más baja, en la sombra. Y aquí nos encontramos con la fantasía. Pero ojo, no hablamos de la fantasía creativa a la que nos hace imaginar y jugar, hablamos de una fuerza que a nivel colectivo mantiene a gran parte de la humanidad soñando con una vida mejor, pero sintiéndose totalmente incapaz de hacerla realidad. Esta frase es que lo clava, lo resume a la perfección. La sombra de la fantasía es justo eso, la energía del potencial puro que nunca se convierte en acción. Es como tener el mapa del tesoro, la brújula y el barco, pero no zarpar jamás del puerto. Y claro, es una de las mayores fuentes de frustración que existe. Y aquí, ojo, porque aquí está el quid de la cuestión. Esa presión por evolucionar, que es natural de la clave 41, cuando se vive a baja frecuencia, la mente la lía, la interpreta mal. Cree que es una urgencia por ser feliz, por conseguir el siguiente deseo. Y así es como empieza lo que las tradiciones antiguas llamaban la rueda del samsara, un ciclo que no acaba nunca de deseo, búsqueda y sufrimiento, porque la felicidad siempre parece estar en el siguiente sueño, pero nunca aquí y ahora. Y como suele pasar, esta sombra tiene dos caras, dos formas de manifestarse que parecen opuestas, pero que en el fondo son lo mismo. Por un lado está la naturaleza represiva, la soñadora, que escapa de la realidad, se mete en sus mundos internos y se vuelve letárgica, desconectada. Y por otro, la naturaleza reactiva, la hiperactiva, que intenta a la desesperada forzar sus fantasías en el mundo, quemándose en el proceso hasta colapsar. En el fondo son dos escapes distintos del mismo lugar, el momento presente. Y la cosa se pone todavía más interesante cuando vemos su conexión con la clave 31. A nivel de sombra, la fantasía del soñador, la clave 41, está unida a la arrogancia del líder fallido, la 31. Es el arquetipo de la persona que no actúa, pero que en su fuero interno se siente superior, un genio incomprendido. Es una danza de sombras que se retroalimenta. Vale, pero ¿qué pasa si se logra salir de ese bucle? ¿Qué ocurre cuando se deja de usar toda esa energía para escapar y se empieza a usar para escuchar? Pues que todo cambia. La frecuencia se eleva
y entramos de lleno en el territorio del don, la premonición. Este don es la capacidad de sintonizar con algo que científicos como Rupert Sheldrake llamaron campos morfogenéticos. Para que nos entendamos, es como una especie de wifi cósmico, redes de información colectiva que contienen las huellas del pasado y las semillas del futuro. La premonición, en este sentido, no es magia, es una sensibilidad muy afinada a estos campos de información. Y esto nos lleva al verdadero camino del genio, que no tiene tanto que ver con un esfuerzo mental como podríamos pensar. El proceso es bastante claro. Primero, se eleva la frecuencia personal, como si se sintonizara una emisora de radio. Segundo, se accede a la información que ya existe en ese campo. Y tercero, el paso crucial, tener el coraje de descargar esa información y traerla al mundo material. Y aquí está la frase que lo resume todo. La gran diferencia. El salto de la sombra al don se resume en una sola palabra: manifestación. La persona en la sombra sueña con la sinfonía. El genio se sienta y la escribe. La acción es el puente que cruza el abismo entre la fantasía y la premonición. Un ejemplo clarísimo de esto, que además está documentado, es Mozart. Es que su caso es fascinante. Se cuenta cómo parecía recibir obras musicales enteras como si las estuviera leyendo de una partitura invisible que nadie más veía. No estaba inventando de la nada. Estaba sintonizando con el campo de la música de su tiempo, anticipando su evolución y dándole forma. Y ahora, respiramos hondo, porque vamos a ascender a la frecuencia más alta de todas. Aquí ya dejamos atrás el yo, los dones personales, nos acercamos a la fuente misma de todo. Este es el siddhi de la emanación. Y el tono aquí, claro, cambia por completo. Se vuelve sobrecogedor. Es que ya no estamos hablando de una cualidad que alguien pueda tener. Estamos hablando del propio codón de inicio, del universo entero. La idea es que esta clave, en su máxima expresión, no es algo que se posee, es el punto de origen del que emana absolutamente toda la realidad. Es la fuente. Y claro, acercarse a algo así, para el ego, para el yo que creemos ser, no es un paseo por el parque. La metáfora que se usa es brutal, pero muy precisa. Es como acercarse a un agujero negro que te hace pedazos. Es una fuerza que lo absorbe todo, que disuelve el lenguaje, el tiempo, el espacio y la identidad. Es la rendición absoluta del yo a la totalidad. La palabra emanación es nuestro mejor intento de ponerle nombre a lo que no tiene nombre. Sistemas como la Cábala han creado mapas increíbles para intentar navegar este misterio, pero, al final, son solo eso, mapas. Ningún lenguaje puede contener el océano infinito del que brota toda la creación. Este estado final, lo que a veces llamamos iluminación, tiene unas características muy concretas. Para empezar, es la fuente de la que nacen todos los otros 63 siddhis. Y muy importante, no es algo que se consigue, no es un logro, es más bien un evento espontáneo, casi químico. Y cuando ocurre, no queda nadie para experimentarlo. Por eso se simboliza con el uroboros, la serpiente que se muerde la cola, un ciclo sin fin donde el origen y el final son lo mismo. Bueno, vamos a recapitular un poco porque el viaje ha sido intenso. Hemos ido desde el sueño personal a la manifestación colectiva y de ahí a la disolución en la fuente universal. Este es el camino completo de la clave 41 y es un camino que está codificado en cada una de nuestras células. Aquí lo vemos de forma muy clara. La sombra nos mantiene atrapados en la rueda de la fantasía. El don nos da la llave para salir, permitiéndonos acceder al campo de potencial y empezar a crear de verdad. Y el siddhi, bueno, el siddhi es darse cuenta de que nunca hubo una rueda, solo la fuente emanando infinitas posibilidades. Y al final, todo este conocimiento cósmico se reduce a una elección muy personal, disponible en cada instante. La presión de la clave 41 está siempre ahí, empujando. La única pregunta es, ¿se va a usar esa energía para seguir alimentando fantasías? ¿O para dar ese primer paso, por pequeño que sea, y empezar a manifestar un sueño en la realidad? La respuesta define el viaje entero. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje, uno bastante profundo. Sí, y con un mapa muy particular. Totalmente. Vamos a empezar en un lugar que yo creo conocemos todos muy bien. Seguro que sí. El mundo de los y sí, de esos sueños que nunca se cumplen, de esa energía que se queda ahí dando vueltas en la cabeza sin salir. La fantasía. Exacto. Luego veremos cómo esa misma energía se puede transformar en una especie de, de superpoder creativo. Una herramienta, ¿sí? Y terminaremos en un lugar un lugar tan profundo y extraño que casi no se puede explicar con palabras. Casi. Lo intentaremos.
El caso es que el mapa para este viaje nos lo da una transcripción del canal Mentes Conectadas sobre la clave genética 41. Que la consideran nada menos que el comienzo del viaje humano. Ahí es nada. Es una forma muy poética de dar, pero tiene una base conceptual muy potente. La información que analizamos establece un paralelismo, una analogía, entre esta clave 41 y lo que en biología se conoce como el codón de inicio. Vale, para. Antes de meternos en faena, y para los que no somos biólogos, ¿puedes explicar de forma muy sencilla qué es eso, el codón de inicio? ¿Y por qué es tan importante para empezar a entender todo esto? Claro. A ver, imagina que el ADN es un libro de instrucciones larguísimo. Vale. Pues el codón de inicio es la frase concreta, la señal que le dice a la maquinaria de la célula, oye, empieza a leer y a construir aquí. Es el pistoletazo de salida. Exacto. Es la señal para empezar a crear una proteína, para que algo se manifieste en el mundo físico. Pues a nivel de arquetipos de la conciencia, la clave 41 funciona igual. Es el impulso primario que dice, adelante, empieza, evoluciona. Entendido. Es el play. Es el play de toda la historia humana, en cierto modo. Pues empecemos entonces por el nivel más grave, más común, donde esta presión no funciona como debería. El material lo llama la sombra de la fantasía. Sí, y la describe con una imagen que es brutal. Sostener la llave de todos los sueños en tu mano, pero sin meterla nunca en el candado. Es que todos hemos sentido eso alguna vez. Totalmente. A este nivel, esa presión por evolucionar se tuerce, se distorsiona. ¿Cómo? Pues en lugar de ser un motor para construir algo real, se convierte en una especie de ansiedad de fondo. Una urgencia constante por sentirse feliz o por llegar a otro sitio, a un sitio mejor. Y eso, claro, es agotador. Agotador, y es un ciclo. Crea lo que las tradiciones orientales llamaban la rueda del samsara, un bucle de deseo y frustración. La mente se queda enganchada, ¿no? Sí. Saltando del futuro perfecto que imagina a darle vueltas al pasado, a lo que pudo haber sido. Pero nunca aterriza en el presente, nunca actúa. O sea, que esta rueda del samsara es básicamente el scroll infinito de Instagram, ¿no? Es una analogía perfecta. Ves la vida de ensueño de otros, sientes ese pellizco de ojalá, pero en lugar de hacer algo, pues sigues deslizando el dedo. ¿Es esa la fantasía en acción hoy? Es exactamente eso. Y el análisis subraya que esto ya no es solo un problema individual, es un fenómeno colectivo masivo. Estamos todos metidos en eso. Estamos inmersos en un océano de fantasías culturales. El cine, las redes, los videojuegos, son mundos diseñados para que nos quedemos a vivir ahí. Y es adictivo. Mucho. El material dice algo muy provocador. Nos hemos vuelto adictos a la esperanza, no a la acción. Esperamos que el sueño se cumpla por arte de magia, sin darnos cuenta de que la llave que tenemos en la mano hay que usarla. Y esto, según leemos, no es solo algo mental. Tiene consecuencias físicas. Claro, la presión que no se libera se somatiza, se va al cuerpo. Se habla de una conexión muy fuerte con el apetito y la energía. Exacto. Puede manifestarse como problemas de peso, fatiga crónica, o, curiosamente, todo lo contrario, una hiperactividad que no va a ninguna parte. Como si el cuerpo estuviera en el mismo bucle que la mente. Justo. Atrapado entre el sueño de estar por fin lleno y saciado y la urgencia de vaciarse para empezar de nuevo. Y esto da lugar a dos tipos de comportamiento muy claros. El soñador y el hiperactivo. Sí. Por un lado está la naturaleza que lo reprime, a la que llaman el soñador. ¿Vale? Son personas que usan la ensoñación como un refugio, interpretan la realidad a través de sus mundos internos, se vuelven adictas a sus quimeras. ¿Y eso físicamente? Lleva a un cierto letargo, como si el cuerpo también estuviera soñando. La única salida, se dice, es empezar a manifestar, a traer trocitos de ese mundo interior a la realidad, por pequeños que sean. Entiendo al soñador, al que se queda paralizado. Pero todos conocemos al contrario, ¿verdad? La persona que está metida en 1000 proyectos, siempre a tope, casi frenética. Sin duda. ¿Esa energía nerviosa también es una forma de esta sombra? Totalmente. Esa es la naturaleza reactiva, el hiperactivo. Es un manojo de nervios, en realidad. Ya. Se sienten superados por las circunstancias, pero a la vez están impulsados por una fantasía grandiosa. El problema es que su visión casi siempre choca con
con las limitaciones del mundo real. Creo que acabas de describir a casi todos los emprendedores que he conocido. El síndrome del lo quiero todo para ayer. Es que es un arquetipo muy, muy reconocible. Y como dices, estas personas inevitablemente se queman. Claro, su sistema nervioso no aguanta esa fricción constante entre la fantasía y la realidad. Y la única salida que se sugiere es muy difícil para ellos. Soltar el control. Dejar que otros ayuden. Permitir que otros entren en su mundo y les ayuden a construirlo, ¿sí? Y para rematar esta parte, hay una conexión muy potente con el liderazgo. Se dice que esta clave 41 está emparejada con la 31, cuya sombra es la arrogancia. ¿Cómo se conectan la fantasía y la arrogancia? Pues de una forma muy peligrosa. Ah, sí. Un líder que opera desde la arrogancia y que además entiende el poder de la fantasía colectiva puede tener un poder inmenso. Sabe qué sueños quiere la gente y les promete una versión simplificada, alimentando esa adicción a la esperanza. Es manipulación pura y dura. En su máxima expresión. Vale, entiendo la parte de la fantasía. Me parece que todos vivimos ahí un poco. Pero me niego a pensar que no hay salida. La fuente tiene que proponer una forma de darle la vuelta a esto, ¿no? Claro que sí. ¿Qué pasa cuando esta energía se usa de forma constructiva? Ahí es cuando pasamos de la sombra al don. Y en este caso, el don es la premonición. Premonición. Sí, aquí la energía no desaparece, se refina. Te vuelves más sensible, pero no a tus fantasías, sino a las corrientes ocultas del mundo. Para explicar esto, el material introduce una idea que a algunos les sonará a ciencia ficción pura. Los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake. ¿Podemos traducir eso a algo más tangible? Sí, claro. La teoría de Sheldrake, de forma muy simplificada, propone que existen como unas memorias colectivas inmateriales para todo. Para todo. Para cada especie animal, para cada idea, para cada cultura. Son como nubes de información invisible que conectan a los miembros de un grupo a través del tiempo y el espacio. ¿Y el don de la premonición sería? La capacidad de tu sistema nervioso para sintonizar con esos campos, para leer la información que contienen, ya sea del pasado o, más importante, del futuro potencial. Y aquí es donde la fuente menciona algo que me dejó fascinada. El caso de Mozart. Ah, sí. Es un ejemplo brillante. Siempre pensamos en él como un genio que creaba de la nada. Pero la propuesta aquí es completamente diferente, ¿verdad? Es como si fuera más una antena que un creador. Exactamente. Se argumenta que Mozart no inventaba su música en el sentido tradicional. Entonces, Tenía una capacidad neurológica extraordinaria para literalmente descargar sinfonías enteras del campo morfogenético de la música de su tiempo. wow. Pero no solo eso. Era capaz de sintonizar con la dirección hacia la que ese campo estaba evolucionando. Por eso anticipó y materializó el estilo clásico. Y esa es la diferencia clave entre el don y la sombra. La misma energía, pero en un caso se queda en la mente y en el otro se convierte en una sinfonía. Y esto, claro, se conecta de nuevo con el liderazgo, con el don de la clave 31. La conexión es directa. Los grandes líderes, los que inspiran de verdad, no son los que manipulan fantasías. Son los que tienen esta premonición. Eso es. Intuyen hacia dónde se dirige el colectivo y son capaces de articular esa visión. Y a su vez, la gente con este don de premonición es vista como líder natural. Claro, porque su visión da claridad. Da claridad y dirección. No es un liderazgo de arrogancia, sino de servicio a ese futuro que perciben. ¿De acuerdo? Hemos pasado de la parálisis de soñar despierto a la capacidad de manifestar el futuro. Pero aún nos queda un nivel, el más elevado y sinceramente el más abstracto. El Siddhi de la emanación. Esto ya se pone muy etéreo. Totalmente. Aquí entramos en un terreno que casi desafía la lógica y el lenguaje. A ver. A nivel biológico, el texto sitúa a la clave 41 en el centro de lo que llama el anillo del origen. El anillo del origen. No es un término científico, sino una forma de describir un grupo de claves genéticas que actúan como el motor de arranque de toda la experiencia humana. Y la 41 es la llave que ponemos en el contacto. La implicación de eso es... Asombrosa. Que cada célula, a través de este impulso inicial, estaría conectada holográficamente con el universo entero. Es una idea que te vuela la cabeza. Y que es la emanación en sí misma. La palabra suena muy mística. Lo es, porque intenta describir algo indescriptible. Se usa la cábala como analogía, con esa idea de un universo que emana de una fuente de luz primigenia, inconcebible.
Pero son solo modelos. Se aclara que todos son modelos imperfectos. Y aquí viene un dato que lo pone todo patas arriba. El antiguo nombre chino para este hexagrama del I Ching era decrecimiento. Decrecimiento. Pero eso es justo lo contrario, emanar, ¿no? Suena más a un agujero negro. Exacto. Un agujero negro que lo absorbe todo de vuelta al origen. Y esto nos lleva al núcleo de lo que se plantea en este nivel, que es la naturaleza de la iluminación. Aquí se pone interesante. La idea es radical y puede ser chocante. La iluminación no es algo que uno hace o consigue, no. No es el resultado del esfuerzo, ni de la meditación, ni de ser una buena persona. Se describe como un no evento espontáneo. Un no evento. Un proceso puramente químico, catalizado por un código latente en el ADN de ciertas personas. Es una emanación que simplemente sucede. Espera. Si la fuente dice que todo el esfuerzo espiritual es mera psicología y que no podemos hacer nada para alcanzarlo, sinceramente eso suena bastante desolador. Lo es. No anula por completo el valor de meditar, de la introspección, de intentar ser mejor persona. Desde nuestra perspectiva, sí, suena desolador. Y el propio material lo califica de idea aterradora. Es que lo es. Porque implica que el estado último de la conciencia no se gana por méritos. Es un acto de gracia, si quieres llamarlo así. Todo ese esfuerzo del que hablas, desde la perspectiva de la emanación, pertenece al mundo de la evolución, a la rueda del samsara. Es parte del juego. Es parte del juego, no la salida del juego. Quienes experimentan este estado, se dice, se enfrentan a un dilema terrible. No pueden enseñarlo. No pueden comunicarlo. Cualquier cosa que digan, cualquier método que propongan, será malinterpretado por la mente, que intentará convertirlo en otra estrategia para llegar a algún sitio. Entonces, ¿qué ocurre? Simplemente se acaba la partida para ellos. En cierto modo, sí. La presión por evolucionar, el motor de la clave 41, simplemente se apaga, desaparece. Ya no hay nada que conseguir. Ya no hay un yo separado que necesite ir a ningún lado. La conciencia que evoluciona ha vuelto a su fuente. Uf. Ha sido un viaje increíble. Hemos empezado en esa trampa tan familiar de la fantasía, donde la presión por cambiar nos mantiene atrapados. En la mente, sí. Luego hemos visto cómo esa misma presión, bien canalizada, se convierte en el don de la premonición, la capacidad de dar forma al futuro. De manifestar. Y hemos terminado en el misterio absoluto de la emanación, donde esa presión, pues, simplemente deja de existir. Esa es la esencia de esta clave 41. Es la historia de la presión por empezar. Exacto. La sombra la atasca en un bucle de sueños. El don la usa como combustible para la creatividad. Y el siddhi, el estado más elevado, trasciende la presión por completo. Porque ya está en la fuente. Se funde con la fuente misma de la que todo parte y a la que todo regresa. Y es ahí donde la fuente termina con una imagen final muy poderosa para describir este estado. El Uroboros, la serpiente que se muerde la cola. Que se devora incesantemente su propia cola. Y esto nos deja con una última reflexión. A ver, si incluso este estado último de emanación, la fuente de todo, se describe como un ciclo que se consume a sí mismo para volver al vacío. ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza del comienzo y el final? Buena pregunta. ¿Son realmente diferentes o son solo dos puntos de vista de un mismo círculo infinito?